Bueno, aquí estamos, en Las Manos en la Masa, la última vez en este ciclo a las 23. Como bien dijo recién Gustavo, desde la próxima semana vamos a las 22. Y hoy tenemos como un poco un ventarrón de aire fresco acá porque hay mucha gente joven. Algunas son caras nuevas, otras no. Algunos están en campaña, otros ya están sentaditos en sus bancas. Y la idea hoy es del tema libre, ninguna alusión a la toma de los colegios ni nada. El tema libre, digo, abrir a los temas del momento, a toda esta gente, así de paso la conocemos, porque de hecho son los que se presentan o plantean como los dirigentes de los próximos años, ¿sí? Entonces le vamos a preguntar primero a Mariana Robustelli. Así es. Mariana es diputada provincial en Santa Fe. Soy diputada provincial en Santa Fe. ¿Cuántos años tenés? Del bloque del Movimiento Evita, 27. ¿Sos del Movimiento Evita? Exactamente. ¿Cuánto hace que militás o estás en la política? Y milito desde los 17 años, milito desde el colegio secundario. Sí. ¿Y por qué te metiste a militar? ¿Había una historia familiar? ¿Te picó la política? Sí, por un lado, una historia familiar vinculada al peronismo, pero por otro lado, yo empecé a militar en mi centro de estudiantes cuando asesinaron a Maxi y a Darío Santillán, porque entendíamos que de alguna manera nos sentíamos expresados en esos pibes y esas pibas que resistían al modelo neoliberal. Y después me sumé a militar orgánicamente en el movimiento Evita a partir del 2003 porque nosotros entendemos que se recupera la política como un espacio de futuro, como una herramienta para transformar la realidad y fundamentalmente porque desde el movimiento Evita siempre pensamos que este proceso nos devolvía el sueño de los 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces los jóvenes y los pibes y las pibas que militamos en el movimiento Evita entendemos que vamos camino a recuperar ese proyecto por el que dieron la vida a los compañeros. Mostranos tu remera. ¿Qué dice? Chávez vive, la lucha sigue. Y son los ojos de Chávez. Exactamente. Sí. Bueno. Decime una cosa, vos recién hiciste referencia como en punto de arranque la muerte de Costequi y Santillán. Esto ocurrió en el año 2002, en el puente Avellaneda, ustedes lo recuerdan, este episodio marcó el principio de la partida de Eduardo Duhalde y la llegada de la nueva etapa, el periodo de Kirchner. Un episodio de violencia, no sé si de violencia estrictamente política, si lo podemos encuadrar ahí, el que es el disparador para tu ingreso a la política. Sí, exactamente, pero fundamentalmente de resistencia de esos compañeros a un proyecto que estaba en curso, que era el proyecto neoliberal. Digo, que además lo traigo a colación porque hoy el Frente Renovador, por ejemplo, que se plantea como algo renovador, nosotros entendemos que es el mismo sector, que es el dualdismo que en su momento asesinó a Maximiliano y a... Bueno, a ver, recoge el guante de lo que está diciendo Mariana Carlos Allende, que es candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, que creo que estabas el otro día en la caravana o cerca de la caravana que fue atacada. Sí, lamentablemente, bueno, afortunadamente participamos de un evento de la democracia, que es una campaña electoral, y desafortunadamente recibimos ataques, hemos sido emboscados. La verdad, una situación muy lamentable. Yo creo que todos nosotros que somos jóvenes, bueno, en mi caso participé ya desde mis 15 años viendo la transformación de lo que era dejar una dictadura y empezar a participar de la vida democrática. Pienso que, bueno, y los que se incorporan hoy a la vida democrática, como tal vez muchos de los que estamos acá, que sería muy interesante debatir ideas, como hombres de la democracia fue un evento gravísimo. No porque nos hayan atacado a nosotros o a Sergio o demás, sino porque se ponía en riesgo la vida de gente, de los vecinos de La Matanza, había criaturas que se acercaban a besarlo a Sergio y demás. Creo que fue un hecho de extrema gravedad, realmente lo siento con tristeza. ¿Querías decir algo? No, que a mí lo que me parece lamentable es que integre su lista una persona que estuvo involucrada en el asesinato de Darío y Maxi. Me parece que ¿A quién te referís puntualmente? No recuerdo el nombre, Álvarez de apellido. Juanjo Álvarez. Juanjo Álvarez era el ministro de Justicia del gobierno de Eduardo Duhalde. Exactamente. Era el ministro de Justicia del gobierno de Eduardo Duhalde en esa época. Me parece que no integra la lista, ¿no? No, por eso le decía. Bueno, pero forma parte del espacio político del Frente Renovador. Es uno de los armadores de la lista. Exactamente. Es el operador político del Frente Renovador. Bueno, no. Más de edad. Juanjo Álvarez jamás ha sido
acusado ni nada que se le parezca por esos hechos de violencia, que dicho sea de paso, por supuesto, repudio y me he solidarizado siempre con la familia de Costecchi y de Santillán, pero me parece que poder salir hacia el aire y enarbolar una acusación de semejante magnitud, estás acusando a una persona de ser responsable de 2 homicidios, me parece que no se puede hablar con tanta liviandad. Creo que deberías pero no estamos tal vez mayor responsabilidad en tus palabras. Esto es de público conocimiento. No me consta que sea de público conocimiento que Juanjo Álvarez haya asesinado o haya participado ideológicamente de este asesinato. Me parece que es una irresponsabilidad muy grande de tu parte. Bueno, ¿qué querías decir, Itaí? No, que para aprovechar para meterme en el debate. Itaí es candidato a diputado nacional por Camino Popular. Iba a decir María Popular, en la lista en la que está Claudio Lozano. ¿Y cuántos años tenés, Itaí? 30 años. 30 años. Bueno, es tu primera experiencia la primera directa vez que participo en una elección. ¿Qué querías decir de este episodio? Porque ahora nos estamos parando en un episodio puntual, que es lo que pasó en torno de la caravana de Massa y las repercusiones posteriores, digo, apunto a saber qué interpretación le dan a este episodio. Sí, ¿qué querías decir? No, porque ella comentaba un hecho, ¿no? Que bueno, a mí también me marcó, era joven. Yo soy parte de una generación que empezó a militar con el 2001, bueno, todo el episodio de Costecchi y Santillán. Que es cierto, efectivamente Juanjo Álvarez está denunciado y hay muchas pruebas que lo vinculan al asesinato de Darío y Maxi, pero también hay muchos funcionarios que actualmente, que han sido hasta hace poco y hoy siguen siendo parte del gobierno, del PJ, del Frente para la Victoria, que también. Recordemos, por ejemplo, a Aníbal Fernández siendo el vocero del gobierno de Duhalde, fue el primero que sale a decir que se habían matado entre ellos, es decir, queriendo tapar el rol de la policía, de la fuerza de seguridad que habían matado a Darío y Maxi. Es decir, no es un problema solamente acá de Massa. Vamos a recordar algo. Aníbal Fernández fue secretario general de la Presidencia de la Nación durante la gestión Duhalde y después, si mal no recuerdo, fue ministro de la producción de Duhalde. Exactamente. Cuando termina la gestión de Duhalde, Néstor Kirchner lo convoca para ser su ministro del Interior. Así es. ¿Sí? Y lo que quiero marcar con esto es que tanto del Frente Renovador como del Frente para la Victoria, hoy se está discutiendo la interna de una estructura que para nosotros es incompatible con la posibilidad de transformar la Argentina, que es el Partido Justicialista. Pero al mismo tiempo, también quienes se presentan hoy como principales representantes de la oposición, también forman parte de esas estructuras tradicionales, tanto la Unión Cívica Radical como el PRO. Entonces, el espacio que yo represento, que es Camino Popular, es una experiencia que intenta transitar un camino diferente, independiente de esas estructuras tradicionales. Bueno, ¿querías decir algo más? No, yo quisiera decirle a él también que lo felicito por participar de un espacio político que él cree que es nuevo, de la misma manera que nosotros, de la mano de Sergio Massa y una enorme cantidad de dirigentes, o sea, el Frente Renovador es compuesto por 20 intendentes y por también un sinfín de dirigentes, que también somos un espacio nuevo y que también creemos que se puede hacer política desde otro lugar y que bajo ningún punto de vista voy a estar de acuerdo en que se nos pueda venir a relacionar con hechos de violencia o actitudes desestabilizantes. A ver, está Miriam Bregman, que es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Miriam, lo que nos estamos preguntando es si estas irrupciones o apariciones de la violencia en alguna de sus formas en la política puede estar significando algo que nos meta en un escenario nuevo, diferente y riesgoso. No, creo que el episodio al cual se refieren es un episodio casi cotidiano dentro de las distintas fracciones del PJ. Esto fue una guerra de punteros que en este caso le tiraron a Massa, después a Scioli, dice que también le tiraron a Karina Rabolini. Es decir, es lo habitual entre estos grupos. Me parece, a la izquierda siempre nos atacan cuando hacemos campaña, es permanente los ataques. Pero creo que esto es una muestra de qué se está dirimiendo. Y lo que quieren o intentan dirimir es la sucesión del PJ. Acá hablaban en nombre del kirchnerismo, que vino a renovar la política, pues esto es lo que deja el kirchnerismo. Sergio Massa fue funcionario
del gobierno kirchnerista y ahora está tratando de armar una línea más a la derecha, pero bueno, con un problema, que es que el gobierno, después de salir derrotado en las PASO, las primarias, toma la agenda de derecha. Por eso a veces lo ligo con lo anterior también, ¿no? Decimos somos lo nuevo, somos jóvenes, se puede ser joven, pero si uno representa las ideas más retrógradas, la de histórica derecha, las mismas que dijo Bloomberg, las que ya planteó Rucao. A ver, esta es una campaña, perdón, mira, es una campaña que a partir del 11 de agosto se ha vuelto muy confusa en términos de lineamientos ideológicos, porque, digamos, la consigna de la mano dura, la seguridad expresada al modo de Alejandro Granados o de Curto, de qué sé yo, irrumpe después de la campaña desde el Frente para la Victoria, tan siquiera. Y bueno, y esta es una realidad que es así, después aparece el tema de la imputabilidad de los menores a los 16, 14 años, etcétera, etcétera, y por otro lado aparece Wiener, que yo creo que se distrajo cuando hizo una declaración, no lo creo tanto capaz a Wiener de pararse una postura xenófoba, pero digo una cosa que hace mucho ruido viniendo desde el lado del socialismo también. Creo, Mónica, que hay una confusión en la campaña, está atravesada por una lógica electoralista que voy a dar declaraciones haciendo lugar a lo que creo que la gente espera o qué. O empezaron a decir lo que piensan, porque Wiener ya había dicho que él apoyaría a Capriles en Venezuela. Ahora dijo estas declaraciones realmente en contra de los inmigrantes. Pero Insaurralde también dijo que hay inflación y afloraron los intendentes del conurbano sobre los cuales se apoyó el kirchnerismo. Está bien, pero la gente tiene que saber a quién vota cuando vota. Si vota el Frente para la Victoria, vota lo que dice Insaurralde o vota lo que dice Diana Conti. Pues si no vamos a la urna y da lo mismo que metemos pero ganó Insaurralde porque el funcionario hay una derechización de la agenda política que se expresa efectivamente en lo que está haciendo el gobierno en la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, demonizado, ¿no?, supuestamente por el kirchnerismo como el representante de la derecha endógena, hoy aparece como la principal figura de posible recambio en el 2015. Granados, Marambio en el servicio penitenciario, bueno, ni hablar las declaraciones de Insaurralde. Entonces, pero por supuesto también lo que vos mencionabas, Wiener, ¿no?, diciendo que el problema en Rosario de la pobreza es la inmigración descontrolada, que se parece bastante a lo que plantea Macri, ¿no?, el Parque Interamericano. Entonces hay una derechización en general que me parece que nos tiene que hacer pensar cuando votamos, estar seguro de votar gente que realmente va a defender una agenda. A ver, Fernández Reyes no habló todavía. Fernández, candidata a senadora nacional por UNEM, por Capital. Tiene 35 años, Fernanda, ¿no? Exactamente. Sí. En primer lugar, creo que hay que repudiar cualquier hecho de violencia. Y esto sea en un acto, sea en la represión, sea cuando se está manifestando, como hace muy poco se manifestaba el pueblo de Neuquén, o el pueblo de Famatina, o el pueblo de Andalgalá, porque los hechos de violencia siempre llevan víctimas. Y generalmente, en la mayoría de los casos, las víctimas son personas que no hay razón en absoluto para que esos hechos se den. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo la sensación casi constante que estamos viendo una película que ya vimos. Y cuando digo una película que ya vimos, digo que estamos discutiendo superficialmente temas que son profundos en la Argentina y que son políticas a largo plazo. Que la seguridad hoy se esté hablando, que se resuelva desde algunos sectores desde el gobierno, desde algunos otros sectores donde proponen alguna propuesta que es casi inmediata, que quieren resolver ya cosas que no resolvieron durante 8 años o durante 10 años, es un problema. Porque lo que nos va a pasar es que dentro de 2 años, cuando haya nuevamente elecciones, o no van a traer de nuevo la gendarmería a la provincia de Buenos Aires, o van a decir que van a sacar una ley para de penal juvenil. Ahora, los problemas reales que están hoy padeciendo la sociedad no los resuelven porque es una cuestión de cortoplacismo continuo. Entonces, cuando me parece que como generación, y no digo etaria, no es una cuestión de edad, sino como generación tenemos que empezar a pensar, realmente, ponernos de acuerdo, en algunas cosas no vamos a estar de acuerdo. Ahora, que podemos definir algunas líneas de acción a mediano y largo plazo, porque si no, lamentablemente, digo, la película la vamos a seguir mirando y las cuestiones terminan siendo coyunturales cuando son cuestiones de fondo. Ojalá en la Argentina podamos dar debates profundos sobre el tema de seguridad. Debates profundos de seguridad, es decir, no solamente la seguridad para poder salir a la calle, la seguridad para que los chicos puedan tener una educación pública, la seguridad para que el salario te alcance, la seguridad para poder tener un trabajo estable, la seguridad para no tener la incertidumbre de cada 10 años la Argentina cae de nuevo en una cuestión cíclica.
Esos son los temas que ojalá pudiéramos discutir cuando estamos no solamente en campaña, sino durante los años que no se están en campaña. Están hablando de que se hechiza la campaña y pasan por alto que nuestra presidenta sacó el mínimo no imponible, que era un reclamo. Y nombró a Milani al mando del ejército. Y nombró a Milani al mando del ejército un genocida. Me parece que pasar por alto eso. El mínimo no imponible, a ver, el mínimo no imponible, la modificación del monotributo, en 2003... Néstor Kirchner, en su presupuesto, dijo que necesitábamos hacer una revisión del sistema tributario en la Argentina porque era regresivo. ¿Qué significa eso? Que lo pagan los sectores más vulnerables de nuestro país, clases medias y clases bajas, IVA, etc. 10 años después, ¿sabes lo que tenemos? Es que el sistema tributario no se modificó y encima de eso tenemos inflación, entonces no es solamente regresivo, es perverso, porque sectores que no tendrían que estar pagando impuestos lo están pagando. Bienvenido que aumente el mínimo imponible. Pero como no se actualiza automáticamente, dentro de 2 años, dentro de 1 año, estamos en la misma situación que estábamos hace 2 meses. Y no solo eso, bueno, perdón, bueno, adelante, compañero. Mirá, Mónica, lo primero que Francisco Quintana es legislador de la ciudad por el PRO. Primero lo que te diría, sumándome a las palabras de Fernanda, tiene que ver con repudiar cualquier hecho de violencia en el contexto de campaña y en general. Digo, en este caso en particular, lo que le pasó a los dirigentes del Frente Renovador en La Matanza. Ahora, creo que esto refleja en parte, pero no únicamente, el humor social. Y digo no únicamente porque también deberíamos analizar qué responsabilidad nos cabe a nosotros como dirigencia política. Y en esto lo que quiero referirme es a que muchas veces a través de la violencia verbal, a través del ejemplo de algunos dirigentes que plantean la antinomia constante, que plantean la división constante, lo que también hacen de alguna manera es influir negativamente sobre la sociedad. Y me parece que nosotros como generación que ha nacido o se ha formado en democracia, tenemos mucho para decir en cuanto a los modos de hacer política y a los modos de participar. Y ahí me parece que nosotros podemos dar el ejemplo demostrando que podemos apostar a debatir ideas, podemos apostar a la búsqueda de consenso, podemos apostar, como se decía recién, a la búsqueda de políticas públicas de largo plazo. Así que en ese sentido, la verdad es que bienvenido que no solo hablemos de si estamos frente a un fin de ciclo o no, sino que nos animemos a mirar hacia adelante y en todo caso también a plantear una alternativa de futuro, a plantear como generación qué futuro queremos. Sí, bueno, por eso yo me paraba en el episodio del domingo, porque digo, empezamos a ver una película repetida que se fue y la naturalizamos. Lo que me da miedo es naturalizar ciertos hechos. Por ahí están los tuits de Luis Delía. Me voy un poco para atrás, está ahí. Bueno, tengo el monitor muy lejos, entonces no alcanzo a leerlos. Dice, en los incidentes en La Matanza contra la caravana de masa los incidentes de La Matanza fueron la reacción de un pueblo que peleó en la ruta y que no quiere volver a los 90. Hay una suerte de naturalización o justificación que puede parecer una pavada, un tuit, una cosa que sale, pero a decir verdad, empezamos a instalar la idea de que está bueno recibir a cascotazos al que viene a hacer su campaña en un territorio al que no le gusta ese candidato. No es una naturalización, pero también hay un tema que el candidato del PRO, el legislador del PRO, habla en contra de la violencia. Es decir, recordemos que Macri apenas asume, lo primero que hace es crear una patota institucionalizada que era la UCEP, que terminó en un escándalo pegándole embarazadas a personas en situación de calle. La represión en el Borda, el Parque Indoamericano. O sea, podemos venir a los canales de televisión y decir que estamos por el diálogo en contra de la violencia, pero hay que mirar qué es lo que está haciendo Macri en la ciudad, uno de los gobiernos más violentos de los que se ha tenido historia. El Fino Palacios, ¿cómo va a decir que está en contra de la violencia el gobierno del Fino Palacios? A ver. Bueno, algunas aclaraciones, digo, porque en esto me parece que hay que hablar y no pasar los temas por alto con cierta liviandad. Digo, no, ninguna liviandad. La represión del Borda fue terrible, el Indoamericano hubo muertos. Déjame terminar la idea porque yo te escuché hasta el final. Lo primero que te diría es, por ejemplo, la UCEP, y a vos te debe constar, fue creada con anterioridad a la asunción de Mauricio Macri como jefe de gobierno. La Policía Metropolitana, creo, no solo para nosotros, sino para todos los porteños, hoy es motivo de orgullo, y creo que la percepción de seguridad que hay en relación a las fuerzas como la Policía de la Provincia de Buenos Aires o la Policía Federal es notoriamente mejor en el caso de la Policía Metropolitana, que es una fuerza de cercanía. No lo decimos nosotros, lo dicen los vecinos. Basta recorrer la ciudad de Buenos Aires. Pero preguntar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que apoyan mayoritariamente a este gobierno y que se sienten mucho más seguros con una fuerza moderna de cercanía. No, los vecinos que cada 4 años votan y que mayoritariamente nos siguen apoyando. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la gente. ¿Reprimieron en el Borda? ¿Reprimieron en el Borda? Pero ¿me dejás terminar? Yo te escuché. ¿Asesinaron el Indoamericano? No, no. ¿Te contesto las cosas? No. Bueno. Ahora, déjame terminar de hablar porque yo te escuché. Lo que digo es, vos me preguntabas, ¿quién lo dice? No lo decimos nosotros, lo decimos
nosotros y los vecinos que cada 2 años, elección tras elección, nos acompañan de manera mayoritaria. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la gente. ¿Por qué? Porque nos sentimos acompañados y ellos a su vez sienten que este es un gobierno que los escucha. Y por eso la Policía Metropolitana tiene la imagen en los vecinos que tiene, porque es una fuerza moderna, es una fuerza de cercanía, es una fuerza equipada, es una fuerza que tiene salarios que hacen que no tengan que tener, por ejemplo, horas extras como pasa con otras fuerzas provinciales o nacionales y en consecuencia también que no estén en las condiciones físicas óptimas para poder trabajar. Todo eso hace que sea una fuerza que hoy a los porteños les genera muchísimo orgullo. Y no lo digo yo, te invito a que recorras, vos sos dirigente de la provincia de Buenos Aires, que recorras los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo, ¿sabes qué? Estuve en el Indoamericano, recorro, 12, 15, 4, donde está presente y donde tiene su comisaría la Policía Metropolitana y vas a ver que los vecinos están orgullosos. ¿Bajaron las redes de trata de personas, que se redujo el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires? ¿Vos serías capaz de afirmar eso? Sí, a ver, lo que te puedo decir es que este gobierno a través de la Agencia Gubernamental de Control, por ejemplo, está no sé qué país vive. Viajan mucho al extranjero ustedes, no se debe decir eso, te perdiste una realidad. Te perdiste una realidad. Viajan mucho. Un segundo con respecto, ya que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Permíteme un poquito. Yo le tengo que dar la bienvenida a Pablo Ferreira, que es el hermano de Marcelo Ferreira, y Marián Ferreira, perdón. Y también estábamos hablando al comienzo del programa de cómo había empezado el involucramiento fuerte en el espacio público de cada uno, el espacio público político. El tuyo también tuvo que ver con un episodio extremo de violencia institucional, uno de los que tenemos más presente, que es la muerte de tu hermano, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís vos estos chiporroteos de violencia en la campaña? No, mirá, siento que todos estos productos, yo a veces no me centro específicamente en la violencia, me parece que no se puede decir que hay una Argentina violenta ahora, no me da esa sensación para nada, al contrario, me parece sí que estamos hablando de política, ¿no? Ahí, digo, con toda la diferencia que tengo con Miriam, pero porque la quiero aparte y porque sé la trayectoria que tiene en la cuestión de derechos humanos, coincido con su caracterización sobre la Policía Metropolitana. Digo, eso, digamos, que venga un representante del PRO a hablarnos a nosotros de la violencia, eso me parece que genera violencia porque es una policía que tiene una matriz profundamente represiva, donde no hay diseños de políticas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, donde ha debutado no solo con las escuchas, sino, como decía Miriam, con el Indoamericano. Ha pasado por el Parque Centenario, ha reprimido vecinos, ha pasado también por la Sala Alberdi, ha reprimido. Digo, no hay interlocutores civiles en los conflictos. Ahí me parece que está la violencia. Yo ahí veo violencia. No, me parece que entre los tuits de Delía, lo que le sucedió a Massa, son episodios que también hemos visto en otros momentos, pero por lo menos les quito cierta relevancia. Sí veo violencia, me parece, en los diseños y las políticas que tiene el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Sí veo violencia en justamente estos episodios que nombraba Miriam. Bueno, hay una naturalización, entonces. No, pero ahora, mirá qué paradoja. Contesto porque se refirió puntualmente a la Ciudad de Buenos Aires y en este caso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, minimizamos la incitación a la violencia de parte de Delía, minimizamos cómo se atacaron a dirigentes del partido que sean, en este caso puntual del Frente Renovador en La Matanza, en un acto político, en democracia, pero sin embargo es incitar a la violencia el que un dirigente repudie la violencia. Digo, me parece que más contradictorio que esto, imposible, sobre todo porque me parece que lo único que conduce a la violencia es, en todo caso, la estigmatización y el prejuicio. En este caso, que se piense que alguien que repudia la violencia, que rechaza la violencia, que apuesta al diálogo, en cualquier caso, lo único que está haciendo es incitar a la violencia. No, en serio, decime, y la verdad es que no lo conozco. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién apuesta el Él, diálogo? Nosotros apuntamos al diálogo en la Ciudad de Buenos a Aires. ver. No tenemos el gusto de conocernos, pero por eso yo hablaba de prejuicio, porque no nos conocemos y precisamente... No, pero acá no te tengo que conocer. Nosotros era personal. El problema de prejuicio. En la Ciudad de Buenos Aires, la población de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho una experiencia con el macrismo. Está haciendo una experiencia con el macrismo. Y como bien señalaba Miriam, el macrismo ha representado en términos del conflicto social una de las políticas más violentas y represivas que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires. Pero no subestimemos a la Ciudad de Buenos Aires y a los vecinos, porque no subestimemos. La población está teniendo una experiencia con el PRO. No y esa experiencia, a juicio de la población, es los muertos del Indoamericano. Vos querés presentar acá a Macri como un gran demócrata y un partidario del diálogo, pero cuando los vecinos en la Comuna 8, en Lugano, toman tierras porque en la Ciudad de Buenos Aires avanza el negocio inmobiliario y no hay derecho a la vivienda y tenés 500.000 personas, una de cada 6 personas en la Ciudad de Buenos Aires que viven en condiciones precarias. Y la respuesta del macrismo es la represión con el costo de la vida de personas.
cuando quiere instalar un centro cívico en los terrenos del Borda. Y lo hace, como se vio, reprimiendo con balas de plomo. O en la sala Alberdi. Ese es el concepto del diálogo y la apuesta a la cultura. Con balas de plomo. Completamente una represión ilegal. A ver, que vos quieras presentar como un gran demócrata. La población de la ciudad de Buenos Aires tiene una experiencia con el macrismo. ¿Esa experiencia cómo es? Bueno, a la luz de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Además de decir que saca votos, ¿qué otra cosa puede plantear? Pero digo, plantear un argumento, porque lo único que puede decir es que el macrismo saca votos. Pero a ver, en democracia ese es el momento para evaluar a los gobernantes. Y en tanto y en cuanto ese es el momento para evaluar a los gobernantes, entre otros, la evaluación que hacen los vecinos de la ciudad de Buenos Aires pero acá estamos teniendo una discusión. Es sumamente positiva. Ahora, si querés analizar de un caso en particular, si lo único que puede decir, la toma de la sala Alberdi es absolutamente repudiable. ¿Por qué? Porque es la toma de un espacio público. ¿A vos te parece bien reprimir con balas de plomo? Pero yo te estoy diciendo otra cosa. Pero como yo te escuché, pero como yo te escuché, déjame terminar. No habla con nadie. A ver, lo que te estoy diciendo es, ¿por qué lo hicieron? la toma de la sala Alberdi es una toma que nosotros repudiamos desde el día 1. ¿Por qué? Porque es un espacio público y como tal es de todos. Ahora, nosotros agotamos las instancias de diálogo para que se desaloje la sala Alberdi, aún con una orden judicial. Ahora, si vos me decís, la represión está justificada nunca, en ningún caso, y obviamente yo también la repudio, así como te digo que repudio la toma, pero hablemos de todo, no hablemos solamente hablemos del Borda. de Bueno, chicos, a ver, Borda. le damos entrada a los que están callados ahí, quieren hablar. Carlos, por ahí quiere cerrar algo de lo que se dijo. Claro, Yo también quería hablar sobre esto. Hablan los dos. Yo quería, la compañera Robustelli dijo que existe una derechización de la campaña. Bueno, a ver, yo creo que... No lo dije. Perdón, disculpe, perdón. Lo dicen los diarios. Lo dijo el compañero. Lo dicen los diarios. Es cierto. Lo dicen los diarios. Lo dijo el compañero y ella creo que lo había firmado. Yo creo que Sergio Massa propone desde el Frente Renovador la baja del mínimo imponible, la suba del mínimo imponible. Hablar del impuesto por excelencia, que es el impuesto a las ganancias, adecuarlo a esta realidad, no es una medida ni de izquierda ni de derecha. Hablar de inseguridad, tratar de inducir a que los demás distritos, los demás municipios de la provincia de Buenos Aires se ocupen de la seguridad, porque tenemos un gobierno provincial ausente, no es ni de izquierda ni de derecha. Cuidar la vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires no es ni de izquierda ni de derecha. Pero ¿dónde se ha visto? Que porque querramos tener no ni mano dura ni mano blanda, mano justa, que exista justicia, no es de derecha. Pero por favor, sí, entonces... ¿Cómo? Entonces, a ver, vamos a hacer una política de izquierda. El tipo que mata lo dejamos libre, porque si lo encarcela es el de derecha. Pero por favor, viven en un limbo total. De derecha es la patota de los intendentes que van a hacer ahora. No, por favor. No, lo que quería decir esto porque son, sí, un minutito, Fernanda, porque son tantos discursos que uno a veces se marea y parece que está hablando con gente inocente que no lleva de Mendiguren, que es el autor de la ley de RT nefasta que rige en el país, que no llevan a burócratas como Daer en las listas, Juanjo Álvarez. Uno los escucha acá y parece una cosa. Yo fui una de las denunciantes del proyecto. Salvo los que tienen determinada edad, todo el mundo viene con historia. Y bueno, eso es lo que es bueno. Gracias por poder contarla acá de cada una de las historias. Pero yo fui una de las denunciantes del proyecto X, ¿no? Hicimos una fuerte denuncia sobre el sistema de espionaje que el gobierno nacional instauró sobre el gremialismo opositor, el sindicalismo de base, mis compañeros de CRAF, de PepsiCo. Desde el PTS lo denunciamos muy fuertemente, todos lo recordarán. Ahora, ¿qué hizo Sergio Massa cuando estaba sucediendo ese espionaje? Fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a decirle a la Embajada que estaba a disposición. Ese es Sergio Massa. Cuando se desclasificaron los Wikileaks que salieron a la luz, aparecieron los partes donde daba constancia que Sergio Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos. Estamos hablando de esa gente. Eso dijo el parte, que fue corriendo. A ver, Fernanda. Sí, eso dijo el parte. Que mientras reprimían y espiaba el gobierno nacional, Sergio Massa no hacía una cosa distinta. Iba corriendo a la Embajada de Estados Unidos. Una cosa, vuelvo a aclarar, hay que repudiar cualquier hecho de violencia, sea un Twitter o sea lo que pasó en el Borda. No importa qué. Porque si no, violencia de palabra. Violencia de palabra, violencia. Obviamente que hay cosas que son peores que otras, pero nosotros no podemos dejar, desde la política, no podemos dejar de repudiar eso. No podemos justificar lo injustificable, venga de donde venga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Acá se decía que bajó el delito en la Comuna 15, etc. Lo que pasó es que se trasladó a otros barrios donde efectivamente no hay presencia, pero no solamente no tiene que ver nada más con la presencia. El otro día presentamos junto a la Alameda con Gustavo Vera
que en la Ciudad de Buenos Aires hay 616 prostíbulos denunciados en el Ministerio Público y que no se hizo absolutamente nada. Supuestamente se clausuraron 230, de los cuales 150 se volvieron a abrir. Entonces, hay en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en la Argentina, hay delitos que son los delitos complejos, que son los que después dan lugar a otro tipo de delitos menores, que no pasa nada. Y no necesitamos una ley para resolver el problema del narcotráfico, ¿eh? No necesitamos una ley para terminar la trata de personas. Necesitamos que efectivamente quienes están en la cadena de complicidad, que empieza de la policía, de los mismos actores, intendentes, gobernadores, presidente de la Nación, toda la línea que tenga que tener complicidad, tiene que hacer algo al respecto. Porque si no empezamos a atacar el eje central del delito de la Argentina, el narcotráfico de Argentina, la trata de personas, estamos equivocando el camino claramente, porque termina pasando de que ponemos el problema en un chico de 16 años, un chico de 14 años, y mientras tanto, los que están robando en guante blanco, los que están robando a través del narcotráfico, no son perseguidos. Entonces, estos son los temas que hay que resolver en la Argentina inmediatamente, y que, vuelvo a repetir, si no tomamos en cuenta que no puede ocurrir ningún hecho de violencia, por más mínimo que sea, estamos cerrando el camino. Porque estamos dando un mensaje a la ciudadanía, como, bueno, no importa, vos podés maltratar al otro. Y lo que tiene que estar por encima de todo es el respeto al otro. El respeto al que tiene al lado, aún al que piensa distinto. Eso creo que tendría que ser el eje fundamental, por lo menos para estar todos en acuerdo en un sistema de valores mínimos que tenemos que tener en el país. Sí, yo un comentario. Me parece que nosotros repudiamos todo hecho de violencia y repudiamos que haya habido heridos en la caravana del Frente Renovador. Para mí me parece violento que el Frente Renovador tenga un candidato en su lista que quiere devaluar en la Argentina. Digo, de Mendiguren no resiste un archivo. Está bien, pero a ver, me parece que eso es violencia porque impacta directamente en el salario y en el poder adquisitivo de los humildes en la Argentina. Pero Diana, a ver, yo voy a ir ahora al tema. Mariana, escúchame por favor. Que expresa la lista de Massa. Mariana, escúchame por favor un minuto porque hay que poner un cierto orden en el debate. Ahora vamos a hablar, si quieren, de economía y hablamos, si querés, de la devaluación y de la inflación. Acá no hay ningún tema que no se pueda hablar. Lo que no podemos decir, el piedrazo a una persona en la cara, relacionarlo con la devaluación y pasar a la devaluación. Me parece que es una banalización de un episodio que no tuvo consecuencias graves, pero que pudo haberlas tenido, porque quien tira una piedra puede tirar un balazo, chicos. Ha habido mucha violencia en este país. Armada, de hecho. Ustedes son muy chicos. Pero la peor violencia ha sido siempre el establishment. No han vivido los peores tiempos físicamente de la violencia en la Argentina. Los han leído. Entonces, a los que tenemos cierta edad, aún los episodios menores de violencia nos sobresaltan mucho. Mónica, que muchas veces este hecho ha cobrado obviamente mucha repercusión porque se trata de uno de los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires como es Massa. Pero lo que tampoco podemos hacer es que vengan acá funcionarios o representantes de distintas estructuras políticas a rasgarse las vestiduras diciendo no repudiamos este hecho de violencia, como si no fuera un elemento cotidiano, lamentable, pero cotidiano, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde quienes representan chicos, la violencia institucional y el gatillo fácil también son hechos cotidianos. Supuesto. Estamos obligados a repudiarlos. Pero porque estamos de acuerdo, porque pero si digo porque claro, pero el tema es no detenernos en un hecho aislado, sino justamente analizar el problema de conjunto. Yo quisiera, perdón. Y las apretadas permanentes que reciben, sobre todo quienes militamos por fuera de las estructuras tradicionales. En la provincia de Buenos Aires, el PJ tiene un control territorial sobre esa provincia, las distintas facciones del PJ, que hace muy difícil la militancia para quienes optan por un camino diferente. Bueno, entonces estamos hablando del mismo tema. Por supuesto, pero quiero decir, para no tomar solamente y quedarnos en la anécdota de un hecho aislado, que por más que haya sido grave y que haya que repudiar... No es un hecho aislado, estamos hablando de los hechos de esta semana. También podemos hablar del hecho del vandalismo adentro de la escuela de Loyola. Estamos hablando de los quienes hechos hoy de se esta presentan semana. como víctimas en este caso, como se presentan como víctimas en este caso, son victimarios en los municipios que gobiernan. Vayan y pregúntenle a las organizaciones sociales, a las organizaciones populares de Tigre, de los municipios donde gobiernan los gobernadores, los intendentes del Frente Renovador, a ver si hay violencia. A los demás, ver si hay violencia. No monopolices el diario. Vos hablaste bastante igual, así que... la compañera Rebusteri dice, yo repudio los hechos que han pasado en La Matanza, me parecen lamentables, estoy en contra, pero tampoco ustedes pueden llevar en la lista a alguien. A ver, si Sergio Massa pone en su lista, sí, no pueden llevar a Juanjo Álvarez, si Sergio Massa quiere poner en su lista al Gordo Valor, no lo votes. Pero no le podemos tirar piedra, no le podemos, pero es así de corta. Y Massa sabe que por supuesto no existe ninguna persona, todo lo contrario, para mí Sergio Massa ha armado la mejor lista
que se está presentando hoy en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que yo no puedo justificar, porque realmente te pareces a Delía, decir, no, si pone a tal, podemos, es como si fuese un atenuante. Por el pañuelo, No, por favor, No, pero es que me parece gravísimo una cosa decirle que así. se parece a Delía, que de la verdad Delía es un provocador profesional, entonces vive provocando, esto que dijo es una barbaridad, vive provocando, pero te vuelvo a repetir, es la interna del PJ que nunca ha sido pacífica, creo que eso es lo que vos decías, los que tenemos unos años más sabemos cómo resuelven estas cosas. Lo preocupante es que se está corriendo la agenda, como decíamos al principio, cada vez más a la derecha y cada vez se contesta con cosas peores, entonces se dijo... Como ¿Pero qué es que se corra a la derecha? No lo logro entender. ¿Sabés qué es que se corra a la derecha? Que los dos casos más grandes de narcotráfico que aparecieron en el último tiempo, todo el que lee los diarios lo sabrá, fueron el de Toñoli en Santa Fe y el de Sosa en Córdoba, para nombrar dos lugares distintos. Es decir, tiraron del ovillo al narcotráfico y aparecieron que el narcotráfico en las provincias estaba organizado por la policía. En vez de atacar a la mafia policial, ¿qué es lo que hacen? Pretenden bajar la edad de imputabilidad, militarizan los barrios. Eso es violencia en gran escala, porque la principal fuente de violencia son estas policías bravas que producen el gatillo fácil, que Luciano Arruga, ¿saben por qué está desaparecido Luciano Arruga? En La Matanza, porque se negó a robar para la policía. Entonces, aprovechan todos estos episodios de un lado y del otro para cada vez más ir derechizando la agenda. ¿Y qué pasa? Pasa que estas cosas pueden ser cosas de campaña, pero las leyes quedan, como quedó toda la legislación retrógrada que terminó votando el kirchnerismo por impulso del ex ingeniero Bloomberg. Es decir, los tipos pasan, Bloomberg ya nadie se acuerda de él, pero la situación en cárceles y comisarías de hoy, de terrible violencia, de maltratos extremos, tiene que ver con esas Miriam, leyes. es que al resultado electoral del 11 de agosto, tanto oficialismo como oposición, para dar respuesta a eso, profundizó políticas que ustedes no acompañan. La oposición es eso, Sergio Massa es eso, Daer es eso. El kirchnerismo venía teniendo un discurso distinto. Lo que pasa es que al salir derrotado aflora todos estos intendentes y Scioli, que fueron toda la vida derecha. Bueno, el discurso eso no obliga a Martín Nacional. Insaurralde y a Cristina Fernández Kirchner a correrse su eje ideológico. Y evidentemente era un eje electoral lo que lo lleva a... Sí, era un eje discursivo. Lo que siempre dijimos que no era una ideología, era un eje discursivo. Tiraron la bandera de los derechos humanos que habían usado tanto tiempo y pusieron a Granados, un verdadero pistolero al mando de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Eso sí o sí va a traer más gatillo fácil. Es indefectible, ya pasó con Rucauf, ya pasó con Rico. Poner ese tipo de personajes al mando de la policía van a aumentar los casos de gatillo fácil. Ahora están hablando de las policías comunales, verdaderas patotas al servicio de los intendentes. Eso es lo que van a hacer. Yo no entiendo cómo podés creer que prevenir el delito, que trabajar sobre esa prevención... Prevenir el delito, anda a buscar a Toñoli y a Sosa, que son los que organizan el narcotráfico. Ir a buscarlos. Que en la provincia de Buenos Aires la policía no tiene nada que ver con el narcotráfico. Pero perdón, no es mi policía. No tiene que ver... Mandar a reclamárselo a Scioli. Otra vez, en Tigre no hay trata de personas, no hay narcotráfico. Ustedes viven en unos paraísos. Nosotros estamos promoviendo del Frente Renovador prevención del delito, descentralización de la justicia de garantías. Poder crear una policía municipal que esté cada vez más cerca del vecino, equipándola con mayor tecnología, para poder de alguna manera que los vecinos se sientan más resguardados. Y para vos, esta postura es de derecha, yo no lo puedo entender. Yo pongo ejemplo cuidar la vida es de derecha. ¿Cómo va a ser cuidar la vida? Ponerle a los que organizan el narcotráfico al lado de la casa. Estás equivocada, pero yo te hago una preguntita, discúlpame. ¿Vos creés realmente que Sergio está promoviendo figuras que estén vinculadas al narcotráfico para que cuiden el día de mañana la seguridad nuestra? Bueno, por favor, andá a la justicia y lleva las pruebas. Todo el que propone ese tipo de políticas termina... Pero agarren todas estas liviandades que ustedes dicen, como que están jugando, tómense las pruebas y preséntense en la justicia. Un poquito, a ver si se tranquiliza. No conoce el caso de Toñoli, no conoce el caso de Sosa en Córdoba, no conoce ninguno de los grandes casos de narcotráfico de este país. Está bien. Yo estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, Mónica, creo que todo este debate demuestra la necesidad, me parece, de buscar una renovación real, ¿no? Que me parece que tiene que ver con buscar la participación de la juventud, pero en experiencias nuevas. Creo que la interna del PJ, que discutimos acá, el funcionamiento, bueno, el PRO en la ciudad de Buenos Aires, es la reproducción de la vieja política. Y me parece que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para, como pueblo argentino, más allá de quién...
¿cómo hacemos para tratar de transitar otra experiencia política? Porque estamos condenados a las estructuras que reproducen permanentemente esta lógica que se discutió acá. ¿Y qué harías vos? No, yo creo que, bueno, justamente por eso soy parte de Camino Popular, que es un espacio que intenta recorrer un camino diferente, independiente de estas estructuras. Hay que terminar con las estructuras de la vieja política. Los reciclajes del PJ, los reciclajes de la UCR, el PRO, que es una combinación, un cóctel de las dos. Entonces, hay que terminar con eso y animarse a construir cosas nuevas. Es más difícil, es un camino acá hay una más realidad, hay que complicado. gobernar un país que no es fácil. Pero ¿cómo hacemos? digamos. Una propuesta. Y se lo gobierna El con problema, una por cierta supuesto. experiencia que por ahora no parece... Pero uno cuando gobierna tiene que elegir, Mónica, discúlpame, para qué intereses gobierna. Es la primera definición. Y acá la carrera, evidentemente, es quién gobierna más para los empresarios, para pagar mejor la deuda. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, sacamos más de 900.000 votos, casi 1 millón de votos en todo el país. Es decir, estamos extendidos en el conjunto de la Argentina, tenemos representación en fábricas, tenemos representación en colegios y creo que todos los que nos votan saben a quién están votando. Nosotros no decimos una cosa para la campaña electoral y después hacemos otra. No tenemos una postura sobre la baja de la edad de imputabilidad ahora y otra después. Creo que la campaña del Frente Izquierda fue tan importante precisamente por eso, porque no hacemos campañas vacías, porque tenemos propuestas concretas y porque decimos claramente que vamos a defender los intereses del pueblo trabajador. Decí que, Fernanda. No, con esto que me parece que es interesante el rol del Estado, ¿no? O sea, que podamos definir qué va a hacer el Estado y para qué sirve el Estado. Y en este sentido me parece que, ahí coincido con Miriam, el Estado hasta ahora o estuvo cooptado por intereses empresariales, económicos, o estuvo cooptado por un partido en particular que también respondía a determinados intereses. Yo siempre hablo de la burguesía acá, ¿no? Cristóbal López, Lázaro Báez, etcétera. Siempre, ahora, lo que creo que eso sí es algo que tenemos que poner todos en la mesa, es cómo logramos construir un Estado, reformar este Estado, para que esté al servicio de las personas. Y que esté al servicio de las personas implica que cuando... nosotros siempre hablamos del tema de la corrupción, porque la corrupción, en definitiva, no es algo abstracto, sino que es algo totalmente concreto y que afecta la vida cotidiana de todos los ciudadanos de la Argentina. ¿Por qué? Porque cada peso que nos llega, cada peso que se queda en el bolsillo de un funcionario, esto no me canso de decirlo, es un peso que termina pasando lo que pasó con la tragedia de Once. Entonces, que discutamos el rol del Estado, pero el rol del Estado es un Estado presente, que realmente sea quien genere los pisos de igualdad y garantía en el país, es lo que nos va a poder llevar adelante a construir una Argentina diferente. Y después podemos definir cuáles son los mejores caminos, cuáles son las mejores propuestas. Con el tema de la corrupción me parece que pasa un poquito con lo de la violencia. Lo vamos como naturalizando y siempre hay corrupción. Sí, pero se con corrupción... dice mucho esto. No hay hoy un sistema que sea libre de corrupción y hay una suerte de naturalización, que se robe mientras se vaya para el lado que yo quiero o se sostenga el sistema o se haga algo, ¿no? Lo que pasa es que con la tragedia de Once hemos visto que la corrupción no es algo abstracto, o sea, tiene que terminar porque son las bases para poder construir un país distinto con corrupción. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés corrupción, vos lo que tenés es que los planes sociales no terminan quedando en un puntero, en algún puntero o en alguien que da un plan social y se queda con el 20%. Sí. La corrupción lo que hace es que no llegue el Estado realmente a las personas y eso es lo que tenemos que cambiar. Sí. Sí. No, quería escuchar a Pablo, a Mariano un poco que... No, con respecto a la corrupción, la verdad que nosotros no naturalizamos la corrupción de ninguna manera. Y si algún funcionario, efectivamente, la corrupción implica que determinado dinero no se destine para obras que hacen al bienestar de la gente. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Y no naturalizamos, y que si hubo funcionarios de este gobierno, del gobierno que sea, que haya sido corrupto, que lo determine la justicia y que lo metan en cana. Me parece que no, de ninguna manera vamos a naturalizar la corrupción. Sí, es cierto que hay algunas políticas que hacen más fácil el trámite de la corrupción. Digo, muchas de las políticas de control y restrictivas generan puertas a la corrupción muy tentadoras. Como los subsidios millonarios a los empresarios amigos, claro, porque no es casualidad de los personajes que estamos hablando que están involucrados en escándalos de corrupción como Ricardo Jaime. Pero este gobierno habló de generar una burguesía nacional. A lo mejor los empresarios amigos son parte de ese proyecto. Y están reivindicados desde ese lugar. Sí, de proyecto personal de ellos, sí, evidentemente les fue muy bien, están todos llenos de oro y de casas muy Justamente lujosas. ahora me parece que estamos ante el fracaso de esa estrategia. En los 90 había una ideología muy clara que era que el Estado tenía que retirarse de la intervención de la economía, ¿no? Favorecer la lógica del mercado y que eso iba a generar un comportamiento virtuoso a los empresarios que iban a invertir en más. Esa era la lógica de los 90. Ahora la lógica es que el Estado
subsidia a las empresas, tiene política de estímulo al consumo y también se creía que eso iba a generar que los empresarios nacionales iban a tener un comportamiento virtuoso, que iban a invertir y generar trabajo en la Argentina. Y creo que lo que se demostró justamente en estos 10 años de crecimiento económico es que el sector empresarial sigue rigiéndose bajo la lógica de la rentabilidad y que es el responsable de los problemas que hoy tenemos en Argentina, porque en lugar de invertir ha fugado sus ganancias, 2 veces lo que tiene el Banco Central se fugó del país en los últimos 10 años. En lugar de invertir para producir, aumenta los precios y entonces tenemos un problema inflacionario. Entonces, también tenemos un problema del que acá no hemos hablado y que es uno de los problemas centrales del momento, que es la enorme cantidad de plata que el país necesita para sostener la demanda energética. La falta de producción que no tenemos, que ha caído de manera estrepitosa y que no nos alcanza para sostener la economía si no sacamos una cantidad enorme de dólares afuera, ¿o no? Sí, totalmente. De hecho, es uno de los principales problemas de la política, lo energético, y que tiene con la falta de dice. Déjame decirte una cosita para cerrar nada más. El problema es que si nos tenemos que debatir en la Argentina entre la continuidad de esto o volver a los 90, que es lo que en mi opinión representan los candidatos mayoritarios de la oposición, tanto del PRO como Lustó, entonces yo no quiero buscar un camino diferente. Quienes han, en esta década kirchnerista, buena parte de los actores políticos, es gente que ha sido actor en los años 90 también, ¿eh? Por supuesto. A ver, con nombre y apellido. Mónica, Parrilli, un nombre y un apellido, Oscar Parrilli. Un nombre y un apellido, el privatizador de IPF y ahora... Miembro informante en el debate de la privatización de la jubilación en la Argentina y de otros tantos temas más. Mira, tocaste un tema tan importante como el tema energético. Y digo que es importante porque, lamentablemente, por la falta de planificación de largo plazo, hoy estamos viviendo una crisis energética que no debiéramos estar viviendo. Y cuando digo eso es, hace 10 años que venimos diciendo, ojo, porque nos vamos a quedar sin reservas. ¿Qué pasa con YPF? ¿Qué pasa con Repsol? Hemos denunciado que no han invertido como correspondía y por lo tanto se llevan las utilidades al exterior. El gobierno nacional ha firmado todos los balances permitiendo que esto ocurriera. ¿Y hoy qué estamos? Estamos en una crisis. Ahora, ¿qué es la salida que encuentra el gobierno nacional ante esa crisis? Avanzar sobre el fracking, avanzar sobre un método que está prohibido en varios lugares del mundo y que aparte es experimental y que tiene altos niveles de riesgo ambiental. Y dice que con eso resuelve el problema energético del país. ¿Sabes lo que pasa? Que esto te va a tardar tener resultados recién a 5 años y seguramente por los datos que mismos ellos dan, no logra resolver ni el 8% de la crisis energética que tenemos. ¿Qué significa? ¿A qué voy? Que la falta de planificación a largo plazo nos lleva a que en vez de hoy estar pensando cómo hacemos para ver cuál va a ser nuestra matriz energética, que en todos los lugares del mundo están viendo cómo generar matriz energética alternativa, cómo generar inversiones de otro lugar, que no tiene que ver con el fracking, nos llevan a una salida que es pan para hoy y hambre para mañana. A ver, Francisco, y voy para allá. Mira, lo primero que se me ocurre decirte, Mónica, con respecto a esto es que no quiero caer en el lugar común de volver a analizar los 90, porque sobre todo generacionalmente me parece que nosotros lo que deberíamos es hablar del presente y en todo caso plantear cómo construir el futuro. Digo, yo en el 90 tenía 7 años. Yo tomo esto lo del 90 y te explico por qué. Porque hablamos de que hay que cambiar todo y conseguir una nueva generación de dirigentes y bueno... Habría que, no sé, empezar con los de 20. Bueno, pero por eso, en vez de... Pero hay que recordar que más pero tiene que ver cuál es... formados en la década de los 90 No, con la ¿y cuál es la ideología de la década de los 90. política? Pero digo, el nosotros, problema la justamente es que verdad, ahora quieren volver a eso. Nosotros, la verdad, estamos orgullosos del equipo que hemos formado en la ciudad de Buenos Aires y recién se hablaba de qué modelo de Estado queremos. Bueno, nosotros apostamos por un Estado presente, por un Estado que priorice la inclusión y la igualdad de oportunidades. Pero eso no quiere decir nada. ¿Qué hay que hacer con YPF? Pero yo te voy a contestar concretamente, yo te voy a contestar concretamente, así como te escuché, te voy a contestar concretamente con medidas que hablan de cuál es el modelo de Estado en la ciudad de Buenos Aires, en tanto soy dirigente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero YPF, el problema energético que hablábamos recién, afecta a todo el país, así que supongo... Pero parte del respeto también implica escuchar al otro. Sí, vos lo querés reprivatizar y dársela a otro empresario que no sea amigo de Kirchner, sino de Macri. Entonces, lo primero que diría es... hablar de centros de primera infancia, 40 centros de primera infancia para los que tienen entre 45 días y 4 años, implica apostar por la inclusión y por la igualdad de oportunidades. Es terrible el estado de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, terrible el estado de las escuelas. Déjame terminar y después opinar, no hay ningún problema si precisamente el diálogo implica escuchar y después también poder opinar. Entonces, digo... que haya, por ejemplo, inglés desde primer grado, que haya una computadora por alumno, que se priorice el transporte público, todo eso habla de un Estado, no solo presente, sino también que prioriza la igualdad de oportunidades. Bueno, ese es el modelo de ciudad que nosotros queremos y que aspiramos a seguir construyendo. A ver, chicos, hay 2 minutos. ¿Alguien quiere decir algo más por este lado? No, digo, hablando no un poco de lo que favor, decía. pero lo que decía acá...
digo, a mí me parece que justamente el Estado de la ciudad de Buenos Aires es un Estado ausente, un Estado que dejó librado a la regla de juego al mercado, no me parece que maneje y que controle herramientas de inclusión social, me parece que ha avasallado y ha transformado derechos en privilegios. Al Yo contrario, de todas maneras pienso algo mientras te escucho. Este programa va a todo el país. Nos hemos pasado hablando de la sí, ciudad bueno, de yo soy Buenos candidato Aires. a legislador en la ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero... Yo Igual quisiera... yo no vivo, un comentario, no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero a simple vista me puedo dar cuenta, digo, este es uno de los distritos más ricos de América Latina, digo, este es el distrito que tiene el mayor PBI por habitante de América Latina y digo, basta entrar por la Panamericana y ver los niveles de hacinamiento en los que viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Basta ver, digo, ¿qué la se hace ciudad y con de la todo ese provincia, dinero porque cuando las escuelas están tomadas y tienen un montón de Te hago una pequeña corrección, Viola de la Mariana. provincia. Cuando venís por Panamericana ves la provincia. Bueno, Tenés que perdón, atravesar cuando la General entras- Paz para ver la capital. Yo sé que vos venís a Rosario, yo también soy recontra provinciana. Y un día vine a Rosario y no Me puedo refería a la villa, ¿Puedo decir algo sobre lo que dijo Quintana? Muy breve, ¿eh? Una cosa solo. Fíjate, Sí, a ver. estábamos hablando del rol del Estado, comparando los 90, etcétera, y Quintana habla de la educación, que en la ciudad es un desastre, por eso tenemos los conflictos que tenemos. Pero Bueno. esa idea de que el Estado solamente se tiene que ocupar de la educación pública, no intervenir en la Hablé de la economía. educación, Claro. de Es la desarrollo típica ideología social y de noventista. transporte. Hablé Es de la tres temas típica claves en la ciudad. ideología Yo me Hablé de tengo tres que temas. Si vos querés despedir escuchar uno porque solo, el es el programa transporte terminó, público transporte el es un jueves desastre. Desarrollo estamos social. a las 22 con las manos en la masa, seguramente van a venir otra vez, yo sé que no les alcanzó el tiempo, hay montones de temas más, pasó volando.